pesar de la importancia de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, no se puede negar que en Bogotá, desde hace años, su realización se ha transformado en un acto repetitivo, carente de creatividad para acercar y sensibilizar a la población sobre sus problemas fundamentales. No se prepara la marcha, no se sensibiliza a la población con respecto a temas como empleo, salario, seguridad social, gobierno y neoliberalismo, y se cae en una rutina que le quita toda posibilidad de trascendencia a la jornada conmemorativa de la lucha de los trabajadores. Mucho menos se piensa en la posibilidad de hacer la marcha hacia los barrios populares. El sindicalismo colombiano hoy, como el latinoamericano y el del mundo, había afrontado toda una política neoliberal en los últimos 20 años. Lo que ha hecho el sindicalismo colombiano hasta hoy es resistir a esa política. Poco a poco han venido acabando con una buena planta de trabajadores a nivel nacional, principalmente los estatales. Si miramos la agenda legislativa en lo que tiene que ver con la reforma pensional, la reforma tributaria, la flexibilización laboral, las nuevas privatizaciones, aquí la política neoliberal sigue campante como si no hubiera hecho estragos, incluso en los países capitalistas más desarrollados. Después de 20 años, el fracaso del modelo se demuestra en un hecho concreto: la pauperización y el sobreendeudamiento de los hogares. Mientras las cosas se dan de esta manera, los sindicatos se ven cada día más reducidos y ajenos para la población que vive desempleada, 2.425.000 personas, y la que trabaja informalmente, más de la mitad de las 22.441.000 personas que suman el total de la población económicamente activa. Situación que a nivel mundial está llevando a nuevas luchas que, entre otras cosas, replantean seriamente la forma de concretar la acción sindical y su relación con los movimientos sociales y con la sociedad en general. Tenemos un sindicalismo debilitado totalmente, casi que acabado, menos de cerca de un 4% de la población económicamente activa está organizada. Hay un problema de burocratización en los sindicatos que le quita peso a las ideas y a las propuestas que salen del mismo sindicalismo en Colombia. Después de 20 años de aplicación del modelo, de que la base del pueblo colombiano es la que tiene en este momento que darse su propia organización y demostrarle a la dirigencia que definitivamente deben tener otra propuesta para el sector de trabajadores y trabajadoras. Si las direcciones sindicales no somos capaces de interpretar las condiciones del mundo del trabajo actual, las contradicciones que se explotan y que se reflejan en condiciones precarias de vida para la sociedad en su conjunto, tendremos que dar el paso al costado para que una nueva generación de jóvenes dirigentes y activistas que sean capaces de leer esta situación asuman la conducción. Como jóvenes estamos queriendo abrir esa brecha sindical mucho más amplia, que hoy solo no agremia a los señores, a las señoras, sino que también nos agremia a nosotros como estudiantes, que hoy también tengamos la posibilidad de defender ese mundo laboral. Nosotros como estudiantes tenemos la prioridad el 1 de mayo, articularnos a los trabajadores, a profesores, a todos aquellos que creen que se puede transformar este mundo, no simplemente a las reivindicaciones por mejor salario, sino articularnos realmente en movimientos sociales por una perspectiva de poder, una perspectiva que tenga la capacidad de confrontar este gobierno tan cruel y tan déspota con la misma población. Según la encuesta de calidad de vida del DANE, Colombia tiene un récord que pocos países alcanzan. El 10% más rico de la población se queda con la mitad del PIB, mientras al 10% más pobre apenas le caen de la mesa las migas del 0,6% del PIB. En las 13 áreas metropolitanas, el número de ocupados informales no para de crecer. En tal condición, en 2011 se encontraron 4.932.000 personas, incrementándose en 3,4% con respecto a 2010. Tenemos un nuevo proletariado, que son todos los trabajadores informales, que son más del 60% de la población, adicional a toda la gama de desempleados que existen. La informalidad copó el campo del trabajo y el movimiento sindical, y en particular la Central Unitaria de Trabajadores, que es a la cual yo pertenezco, pues no ha hecho una propuesta más allá de lo que el movimiento a nivel internacional ha hecho. El gobierno nacional está haciendo aspavientos de que está disminuyendo las tasas de empleo, eso no es cierto, pero aún partiendo de las cifras gubernamentales, el 60% del empleo o del supuesto empleo está en la informalidad, está en el subempleo, en un empleo disfrazado, y por lo tanto esta gente que hay que organizar, que hay que también colocarla en estas formas y expresiones de la lucha popular hoy en Colombia.
De acuerdo con el DANE, los trabajadores por cuenta propia, informales y demás, representaron el 43,6% del total de ocupados y los empleados particulares el 34,2%. Tenemos dos caminos. Uno es plantear un cambio drástico del modelo que podría ser la ruta de una transformación o un modelo de producción en donde las necesidades de la población estén en primera línea. Ante todo, llamar al gobierno a que tiene que crear industria nacional para generar empleo decente que llegue a superar la barrera del 54% de laboralización en informalidad económica. Las ramas de actividad económica que más población informal agrupan son comercio, hoteles y restaurantes con un 41,5% y un crecimiento de 4,8%, servicios comunales, sociales y personales con un 16,3%, industria manufacturera con un 13,7% y transporte, almacenamiento y comunicaciones con un 11,7%. Por otro lado, el tema de la seguridad social para los informales es crítico. Las estadísticas de 2011 dicen que solo 501.000 informales, 10,6% del total, contaban con seguridad social, salud y pensión, frente a 4.431.000 personas sin salud y pensión. Y el trabajo decente con tres pilares que son la seguridad social integral, el salario digno y la estabilidad laboral no se ve por ningún lado. En esa medida el sindicalismo tiene que abrirse a ese nuevo tipo de trabajadores para poderlo coger en su seno, fortalecer el sindicalismo y plantearle alternativas de solución a su problemática diaria laboral y social. Para las 13 áreas metropolitanas la informalidad es en promedio superior al 50%. La mayor tasa la tiene Cúcuta con 69,2%, Montería con 65,2%, Pasto con 64,3%, Villavicencio con 63,1% e Ibagué con 61,5%. Solo 3 áreas metropolitanas presentaron una tasa de informalidad inferior al promedio. Medellín con 46,9%, Manizales con 45,6% y Bogotá con 45,6%. Hay un auge en la lucha social, en la lucha popular, en las formas de resistencia civil y democrática y que se expresa en organizaciones o movimientos tales como la Marcha Patriótica. Está el Congreso de los Pueblos, la Minga Indígena. Vemos con expectativa la movilización que acaba de realizar la Marcha Patriótica Nacional. La política en los procesos organizativos de construcción y de debate interno de las sociedades, de las organizaciones sociales, bienvenidas. Lo malo es cuando las fuerzas políticas pretenden instrumentalizar o volver a las organizaciones sociales aparatos de esas mismas fuerzas políticas. Yo creo que hay que acabar con la macartización que tienen hoy los procesos organizativos como el Congreso de los Pueblos y la Marcha Patriótica, para que de una vez por todas el pueblo colombiano se identifique con unas banderas de lucha. Las mujeres jóvenes siguen presentando la mayor precariedad laboral, con una tasa de desempleo del 26,5%, superior en 11 puntos a la de los hombres jóvenes, que es de 15,2%. Todo esto se traduce en menos posibilidades de superar inequidades de género, desde la generación de ingresos para la independencia económica de las mujeres. Nosotras como mujeres adicionalmente tenemos una situación desigual porque se cree que las mujeres no tenemos las mismas capacidades de los hombres. Además, tenemos que asumir también nuestra jornada en el hogar, cumplir nuestras funciones como amas de casa, como madres cabezas de familia, y seguimos sufriendo una desigualdad y una discriminación laboral muy grave aún en este país, pese a todas las luchas que nos hemos venido dando. La juventud tiene el doble de desempleo. Para 2011, los jóvenes tenían una tasa de desempleo del 19,8%. 1.136.000 jóvenes están en esta condición, casi el doble que la tasa nacional, a pesar de una disminución de 2 puntos porcentuales con respecto a 2010. El problema es que con el proceso de reprimarización productiva que tiene ahorita el país, solo el enfoque que tenemos hacia minería y agroindustria va a dejar un pocotón de profesionales en el campo de las artes, las humanidades, la medicina,
que no van a poder articularse al sistema productivo. ¿Por qué? Porque la educación es totalmente dependiente de un sistema de mercado. Ahora con este tema del TLC nos aborda un tema de explotación mucho más arduo. Es imposible que un trabajador hoy trabaje, pueda descansar y estudiar. Le estamos diciendo al gobierno que la mejor forma de superar la crisis social que está viviendo Colombia es no firmando tratados de libre comercio que atentan contra la voluntad del pueblo colombiano al negar el derecho al trabajo. Nosotros lo que necesitamos en lógica de construir un país con un plan de desarrollo, un modelo de desarrollo alternativo es que la innovación sea inversión en educación de calidad y en investigación. Necesariamente pasa porque las organizaciones sindicales y las centrales obreras den un salto. Comiencen a pensar menos en lógica corporativa, menos en lógica de reivindicación gremial específica para su sector social en concreto, y comience a pensar que estas tienen que ser formulaciones de cara a toda la sociedad. Yo creo que el movimiento sindical tiene que apropiarse no solo de las reivindicaciones de cada gremio que representa, en el caso mío del magisterio, sino que el magisterio, a través de la cátedra, a través del aula de clase, a través de la actividad permanente, diaria, cotidiana, tiene que empezar a concientizar al padre, madre de familia y al estudiantado para que dé la pelea de conjunto en contra del saqueo permanente que tiene el país. Entonces, hay que darle paso a esa nueva era de sindicalismo, a esa nueva era de dirigentes sindicales, de nuevos trabajadores. Y eso exige abrir el espacio desde hoy para que esos trabajadores puedan organizarse. Yo creo que incluso el desafío por una sola central de los trabajadores vuelve a convertirse en el primer plano, sobre todo cuando hay las pretensiones desde el gobierno nacional, con la política de la unidad nacional, de cooptar al movimiento sindical, de cooptar a los sectores más débiles, más reformistas, menos clasistas. Necesariamente que tiene que vivirse lo que hoy está pasando en Europa, lo que está pasando en otros países de América Latina, lo que está pasando en África. Tiene que ser ejemplo para que los pueblos de todo el mundo nos podamos unir. Mientras este 1 de mayo miles de personas marchaban, el presidente firmó un decreto para implementar el teletrabajo, modalidad que en nuestras condiciones viene a profundizar la precaria situación laboral y productiva de nuestro país, que a partir del 15 de mayo, con la entrada en vigencia del TLC con los Estados Unidos, marcará un triste hito en nuestra historia de dependencia.